Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el tema de la ósmosis, que bueno, que ya creo que todos tienen una cierta idea, pero que tiene mucho interés en todo este tema de los fluidos reales, sobre todo por las presiones de las células, la difusión y la ley de Fick. Bien, básicamente recordemos, vamos al dibujo 1, tenemos un soluto, un disolvente típico, ahí no hemos puesto el soluto de agua, y una membrana semipermeable que solo deja pasar el agua, pero que no deja pasar el soluto, que va a ser, pues, por ejemplo, sacarosa, que vamos a poner aquí. La sacarosa es un tipo de azúcar que aparece en la savia de los árboles y que sirve para generar presión osmótica, porque la membrana de la raíz de las plantas pues no deja pasar la sacarosa, pero sí deja pasar el agua. Pues antes de colocar la sacarosa, que la vamos a colocar en el lado izquierdo, pues tenemos la misma concentración de agua en el lado izquierdo que en el lado derecho. Cuando eso sucede, la densidad de corriente según la ley de Fick es cero, o en la misma en ambos lados, es decir, una corriente nula. Las mismas moléculas de agua que pasan a la izquierda son las mismas que pasan a la derecha. ¿Qué sucede? Cuando coloquemos sacarosa en la parte izquierda, la membrana no va a dejar pasar a la sacarosa a la parte derecha, la sacarosa se va a llenar uniformemente, según la ley de Fick, en su parte izquierda. Y claro, al ocupar un volumen espacial, la concentración de sacarosa a la izquierda, la concentración de agua a la izquierda va a ser inferior a la derecha, porque la sacarosa ocupa volumen y va a estar en sitios donde van a estar las moléculas de agua. Como eso hace que la sacarosa no pueda ir a la derecha, pero como el agua está menos concentrada a la izquierda que a la derecha, repito, porque la sacarosa ocupa volumen, se va a producir una corriente de agua de derecha a izquierda con objeto de igualar las concentraciones de agua, hasta que se llega otra vez al equilibrio, la densidad de corriente es cero. Cuando eso sucede, hay igual número de moléculas por unidad de volumen a la izquierda y a la derecha, a ambos lados de la membrana de agua. Pero hay un exceso de moléculas de sacarosa a la izquierda de la membrana. Es decir, el número de moléculas de agua a izquierda y a derecha es igual, pero hay un exceso de moléculas de agua a la derecha. Como consecuencia de esa corriente que ha habido para igualar la concentración de moléculas de agua, se ha establecido una diferencia de presiones a ambos lados de la membrana que se va a llamar presión osmótica, que ya entrada, pongo por aquí que lo vamos a representar por la letra Y, pi mayúscula, y en este caso va a ser la diferencia de presión entre la izquierda y la derecha a ambos lados de la membrana semipermeable. Bueno, lo que va a pasar es que la membrana en el nuevo equilibrio va a tener una serie de colisiones de moléculas de agua, pero como la concentración de moléculas de agua es idéntica a ambos lados de la membrana, se van a cancelar la concentración de las colisiones a la izquierda con las colisiones de la derecha. Entonces, la diferencia de presión va a ser debida pura y exclusivamente a las moléculas de sacarosa. Es decir, esto se cancela, las colisiones de agua, repito, y las colisiones de agua a ambos lados se cancelan, y la diferencia de presión va a depender solo, y esto es lo curioso de la ósmosis, de la concentración de sacarosa. No va a depender de la concentración de agua, porque es idéntica. Pues bien, debido a que es poco el azúcar que se coloca frente al disolvente, al agua, en general, aunque parezca increíble, la ecuación son unas concentraciones similares a las de un gas en un recipiente vacío, y estas concentraciones, estas colisiones, obedecen la ecuación de gases perfectos, y entonces podemos tratar esta presión osmótica como la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, como la ecuación de gases perfectos. Lo dividimos por el volumen. Perdón, vamos a quitar aquí, ponemos aquí el volumen. Por V por R por T. Pues bien, a la concentración de moles por unidad de volumen, vamos a llamar C más RT. C va a ser moles por unidad de volumen.
moles por metro cúbico. Bueno, internacional, lo que sea, moles por unidad de volumen. Y R, la constante de gases es perfecto, y T, la temperatura, es decir, la diferencia de presiones a ambos lados de la membrana va a ser igual, va a seguir esta ecuación de gases perfectos, ¿vale? Que parece un poco difícil de explicar, pero bien, esto de la ósmosis, en general los alumnos no lo suelen entender bien. Y no se entiende bien porque es en el fondo una consecuencia de que la materia tiene una estructura microscópica de moléculas y la vemos como un conjunto, como un líquido continuo, y no es así. Fíjense que en este, si nos planteamos este dibujo de aquí, vamos a hacerlo un poquito mejor, que es bastante interesante. Fíjense que la presión aquí y la presión aquí no son iguales a ambos lados de la membrana, hay una diferencia que es igual a la presión osmótica. Pero la presión de la izquierda, si esto lo llamo H1, va a ser la atmosférica, que ya sabemos hidrostática, miren que la hidrostática siempre hace falta, más ρH1. Y la presión de la derecha va a ser la atmosférica más ρH2, y esto lo llamo H2. Bien, pues si yo calculo la diferencia de presiones, si yo pongo la de la izquierda donde está el soluto impermeable a la membrana menos la derecha, si hago esta diferencia, se me van las presiones atmosféricas y me queda ρGH1, que es el que está a la izquierda, menos ρGH2, me queda P izquierda menos P derecha, igual a ρGH1 menos H2, pero H1 menos H2 es esta H, la diferencia del escalón del agua. Es decir, P izquierda menos P derecha es ρGH. ¿Qué es exactamente la presión osmótica? Esto es la H. ¿Qué es exactamente la presión osmótica? Es decir, la presión osmótica es ρGH, esta diferencia de altura. Que es además la concentración de azúcar en la izquierda por R por T. Esta concentración de moles por unidad de volumen de soluto impermeable a la membrana se llama también, lo pueden encontrar en bibliografía, osmolidad o algo así, osmolidad, no lo sé, yo no uso muy bien ese término. La osmolidad, creo que se llama. Como la molaridad, pues la osmolidad. Bien, yo, para no hacer un lío, lo llamo concentración de solutos impermeables a la membrana celular, que además los uso a un lado y otro de la membrana en algunos problemas, con lo cual ya se complica el término. Así que esto es la concentración de solutos impermeables a un lado de la membrana donde está el exceso de presión osmótica y se acabó. Y es igual a ρGH, esto de aquí. Bien, ¿por qué algunos alumnos no entienden bien esto de que justo donde pongo el azúcar va el agua y se difunde? En el fondo es porque es una teoría microscópica y que no la estamos teniendo en cuenta. Yo a veces le hago la siguiente analogía a los alumnos. Imagínense que tengo una habitación. Y entonces coloco una malla metálica muy fina aquí. Y en la habitación se llenan de mosquitos. Los mosquitos pueden pasar la malla y difunden. Y como van a su macroestado con mayor número de microestados posibles, según la física estadística, pues tienden a llenar toda la habitación. Los mosquitos llenan todo. Les da igual la malla metálica, como no existiera para ellos. Y ahora imagínense que coloco unos abejorros, unas abejas o tábanos o lo que sea, que no les deja pasar la malla metálica. Entonces, ellos difunden también, pero llenan completamente la parte izquierda de la habitación. Si yo defino como la presión como las posibilidades de que me pique un mosquito o un tábano o lo que sea, evidentemente hay más presión en el lado izquierdo que en el lado derecho. Y eso va a ser la presión osmótica, el exceso de presión. La diferencia de presión entre el izquierdo y el derecho. En el fondo, ¿la presión qué es? La presión es la pared de un recipiente que llega a una partícula, la golpea y rebota.
Y la suma de todas estas colisiones de un número de Avogadro muy grande de partículas produce un exceso de presión. Lo que pasa que la materia general está llena de vacío y digamos que es difícil que dos moléculas choquen entre sí, pero bastante fácil que choquen con las paredes. Entonces, de alguna manera, la ley de Fick lo que hace es que difundir las moléculas, y como el golpeteo con las paredes es la suma de la sacarosa más el agua, por eso hay más presión osmótica. Yo a veces veo este ejemplo. Imagínense esas pelotas pequeñitas de caucho que rebotan mucho, ¿verdad? Si yo cojo una pelota y la lanzo con fuerza contra el suelo, es altamente probable que golpee el suelo, que golpee el techo y que golpee el suelo y que dé varios golpes. Si cojo dos pelotas y hago lo mismo, una en cada mano, pues las pelotas van a empezar a golpear uno contra el suelo y con el techo, y es poco probable que choquen entre sí en el aire, pero muy probable que golpeen con las paredes. Eso es lo que está pasando desde el punto de vista microscópico, que las moléculas de sacarosa y de agua van a golpear con las paredes y va a haber un exceso de presión, pero entre ellas no van a chocar y no se van como a ver. Y al suceder eso va a haber un exceso de presión de golpes en el lado izquierdo y en el lado derecho. Yo es la mejor manera que se me ocurre de que los alumnos entiendan la ósmosis en pensar en los mosquitos y los abejorros y la malla metálica. Bueno,